Bienvenidos, nerdas y nerdos, a un capítulo más de The Nerds y Nota Nerds. ¿Cómo están, Alex Amo? Yo con una gripe que me va a hacer morir como a los personajes de El Eternauta. El Eternauta. Hoy vamos a hablar del Eternauta, pero antes de continuar, vamos Vamos a a hablar y revisar después a avalar si sí, no o no vamos a hablar del Eternauta. Pero primero vamos a hablar. vamos a hablar del Eternauta a partir de su estreno en Netflix, pero por supuesto también vamos a hablar de la novela gráfica. Pero vámonos a la realidad. Los aranceles de Trump afectarán al anime. El reciente impuesto del 100% a todas las películas filmadas fuera de Estados Unidos que está impulsando el tío Donnie también le pegará al anime. Desafortunadamente no sabemos aún cómo nos podría afectar al resto del mundo. ¿Cuántas más faltarán, caray? Thunderbolts cambia de nombre. ¿Se acuerdan del asterisco después del nombre de esta peli de Marvel? Pues resulta que la razón de ello era porque tiene un segundo título que es ni más ni menos The New Avengers. Esto lo reveló el estudio con varios videos de los actores cambiándolo en pósters. Buena campaña publicitaria, ¿no lo creen? Tenemos fecha de estreno de Toy Story 5. Marquen en sus calendarios el 19 de junio de 2026, ya que ese día regresarán Woody y Buzz a la pantalla grande. ¿Cómo será el reencuentro después de la dolorosa separación de la cuarta cinta? No lo sabemos aún, amigos, pero estaremos pendientes a más info al respecto. Podría haber ya un director para la peli de X-Men. Después de las buenas críticas y resultados en taquilla de Thunderbolt, su director Jake Schrader está ya en pláticas con el estudio para dirigir esta llegada de los mutantes al MCU. En cuanto vayamos teniendo mayor info al respecto, se las comunicaremos, amigos. Se liberó tráiler del Conjuro 4. Últimos Ritos es el nombre de la que al parecer será la última película basada en la lucha contra el mal de Lorraine y Ed Warren. En este caso, investigarán la posesión de la casa de los Smurl, que de igual forma fue el último caso en el que trabajaron. Se estrena el 4 de septiembre. Y regresamos de la realidad y qué onda con esto de El Eternauta, esta obra, pues ya que tiene sus añitos, o sea, la verdad fue escrita en el 57, bueno, entregada, ¿no? En el 57, Sí, es eh, correcto. como tira cómica, actualmente se puede encontrar en un formato ya de novela gráfica, pero fue entregada del 57 al 59, si no me equivoco, escrita por Héctor Germán Osterheld, perdón, e ilustrada por Francisco Solano López. Una maravilla, pero platícanos más, Amo, de este show. Sí, pues yo creo que como estabas diciendo ahorita es importante hablar de estos dos personajes. Gracias a ellos existe el Eternauta. Eh, Me gustaría empezar con Héctor. Él nace en Buenos Aires en 1919, se gradúa como geólogo, pero la realidad es que su pasión de toda su vida fue la escritura, ¿no? Comienza su carrera literaria en la década de los 50. La verdad es que pues ya bastante entrado en años, y a los 41 años, y empieza escribiendo relatos de ciencia ficción y aventuras para diferentes revistas bonaerenses, como por ejemplo Misterix, bueno, argentinas más bien, Misterix, Hora Cero y Frontera, que bueno, dentro de Hora Cero es de donde se empieza a publicar El Eternauta. Es un tipo muy humano y desafortunadamente para él con un compromiso político muy fuerte, ¿no? Esto se ve intensificado con el tiempo y pues lo vamos a platicar más adelante. Entre sus obras más notables, aparte del Eternauta, se encuentran el Sargento Kirk, Ernie Pike, Mort Cinder, que este lo hace junto con Alberto Breccia, también un dibujante muy bueno de mediados del siglo pasado, y La vida del Che, ¿no? Que es justo como una biografía en formato de historieta de Ernesto Che Guevara. Que bueno, a partir de aquí empiezan sus problemas, ¿no? Porque esta es escrita y dibujada, es censurada y destruida por la dictadura argentina. Y que, no, o sea, es el sargento Kirk, no el capitán Kirk de los Simpsons, ese es otro. Sí, no, no, no tiene nada que ver. Y El bueno, Capitán Kirk de los Simpson, aparte. en, bueno, durante la última etapa de la dictadura militar argentina, Westergel se une a una agrupación guerrillera que se llaman los Los Montoneros. montoneros, justo. Y de aquí pues pasa a la clandestinidad, ¿no? En 1977 desafortunadamente es secuestrado por Fuerzas Armadas y pues se convierte en uno de los miles desaparecidos de este régimen. En el régimen de Jorge Rafael Videla, que fue así terrible, una dictadura cívico-militar bastante dura Y en que Argentina. desafortunadamente
Con él se fueron sus 4 hijas, sus 2 yernos y su esposa Elsa Sánchez le sobrevive y dedica su vida tristemente a buscar a sus nietos que nacen en cautiverio. Que bueno, pues es una telenovela no tan fuerte como podríamos decir del Eternauta. Y en cuanto a Francisco Solano, él también es bonaerense, porteño, nace en 1928, es muchísimo más joven que Oesterheld. Comienza su carrera como dibujante en la editorial Columba en el 53. En 55 empieza a colaborar con Oesterheld en la serie de Bull Rocket y posteriormente en otras como Joe Sonda, Rolo el Marciano Adoptivo y Ernie Pike. Pues igual, ¿no? Su obra más representativa es al lado de Oesterheld con el Eternauta, eh, como ya bien decías, de 1957 a 59, ¿no? ¿Qué hace Solano? Yo creo que le aporta este sentido visual muy realista y expresivo que aquí, para los que somos de México, pues tiende mucho a seguir los pasos del trazo, podría yo decir pues que vimos en historietas como Chanoc, como Lágrimas y Risas. Es muy de ese estilo. Sí es un formato raro porque pues son viñetas rectangulares. Es un formato muy raro para los que vivimos acá en México, pero bueno, era el espacio que ocupaba dentro de la revista Hora Cero. Bueno, él después en el 63 se traslada a Europa, trabaja para diversas editoriales británicas y españolas y regresa en Argentina en el 68. Continúa apoyando a Oesterheld con el Eternauta 2 y otras obras y bueno, pues ya por la desaparición de Oesterheld, Solano decide exiliarse en España y en Brasil, continúa trabajando en historietas como Ana e Historias Tristes. En los años 2000 retoma El Eternauta con nuevas historias ambientadas en futuros distópicos, otros escritores, y fallece en Buenos Aires, si no me equivoco, el 11 de agosto de 2011, creo, por ahí. Pónganlo en los Y comentarios si no sé es la fecha. si no me acuerdo bien del mes, pero es No, es 12 de agosto. 12 de agosto 12 de agosto del 11. del 11, me falló por un día. Y bueno, pues ellos dos son los que hacen fuerte o creíble esta historia que pues casi 70 y tantos años después recibe este tratamiento. Digo, ya había tenido obras de teatro, había tenido algunas adaptaciones cinematográficas, pero llegar en una serie con la producción que trae Netflix, pues es otra cosa. Pero bueno, antes de hablar de la serie Millón, creo que tendríamos que enfocarnos ahora sí ya en el cómic, ¿no? ¿De qué va el Eternauta? Pues, híjole, es que es interesantísimo. Pues el Eternauta nos habla de Juan Salvo. Y yo creo que para no confundirnos tanto, voy a decir Juan Salvo, familia y amigos. Así dejémoslo de momento, porque es que son muchos personajes, la verdad, lo Y, que y- tienen. y es que justo, o sea, de eso es lo que se centra toda la serie. No es un héroe individual, es un héroe en la colectividad. O sea, sin la colectividad que tiene Juan Salvo con todos los allegados que tú acabas de decir, no existiría el Pero Eternauta. fíjate, es curioso, mi Ale, acabas de decir algo importante porque no es que esté mal, pero no es un héroe, es un protagonista, No, pero es un de héroe no protagonista, pero tiene de héroe no tiene nada. absolutamente nada, pobre. Es, eh, es una historia que, la verdad, sé que no tiene nada que ver el trazo, pero cómo recordé tanto a leer a Corto Maltés de Hugo Pratt. Ujú, En este caso estamos hablando cómic europeo, sí. pero justo las viñetas, el hecho de que sea demasiado texto que podría llegar a ser cansado para muchas personas, pero pues nos cuenta justamente esta historia de un hombre que está en casa con sus amigos y perdón, con su familia y de repente comienza a ver una nevada. Bueno, antes que nada está con amigos y hay un apagón y de repente, Jugando al truco, que el truco es un juego de baraja, pues exactamente. digamos que, bueno, con origen español, pero transformado en Argentina, y que de verdad le mando un gran abrazo a mi amigo Santiago Beberaggi, que en algún momento intentó enseñarme a jugar truco y soy lo suficientemente tarado como para no haberle entendido la 20.000 cantidad de trampas que
se puedan hacer en el truco, pero es Y algo miren muy que, y miren que lo está diciendo el señor de los juegos de cartas, ¿eh? caray, es creo que el único juego de cartas que no he podido aprender a jugar, porque todos los demás ahí se me dan, pero Qué mongote, frío el cerebro. pues no, ojalá, no, Me no, volví un niño rata. es complejo, pero muy divertido. Pero bueno, te regreso la palabra. No, 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 y técnicamente comienza a ver, híjole, es que de verdad, yo siempre lo he dicho, si se acuerdan de La Niebla de Stephen King, es algo muy similar. Sí, Comienza a completamente. ver una Justo. especie de nevada, pero precedida por un apagón, y desafortunadamente, pues nuestro protagonista comienza a darse cuenta que se escuchan explosiones, todos, y O empiezan a ver gente choques. muerta, ¿no? Gente muerta en la calle, choques. Tiempo después de esto empieza a haber como una anarquía, pues, de los sobrevivientes, porque, pues, también magia de los guiones, ¿no? Se inventan un traje especial durante, durante Mm. esta casa, se inventan un traje para poder salir y como resistir la nevada, porque No, suponen que es y por la bueno, nevada. no es tan hechizo porque el mismo Juan Salvo es un nerd como nosotros, Ajá. sus amigos, y dentro de su casa, dentro de la guardilla, hicieron su cuarto nerdo, ¿no? Donde tienen, es su cuarto de hobbies, le dicen ellos, y ahí pues tienen muchas tonterías que a mediados del siglo pasado, que se traducen esas tonterías, pues herramientas, cintas, equipo que utilizaban para hacer creaciones ñoñas y con eso es, o más bien gracias a eso es que pueden construir este traje, ¿no? Y ese traje lo que provoca, por supuesto, es que nuestro protagonista pueda salir. Y dentro de estas salidas es donde viene una parte fundamental de la historia, porque es una introspección total del personaje, el cual comienza a, bueno, piensa mucho y esos pensamientos, por supuesto, nosotros los podemos ver escritos y es como pensar, es que sí es una introspección total en donde se hace un análisis de, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy? ¿Qué onda? El personaje tiene muchas dudas. Bueno, por supuesto, también está sucediendo algo que no tenemos ni idea, los lectores, de qué se trata. Lo que sí sabemos es que se enfrenta ante una anarquía provocada por esta confusión que de momento no nos dicen absolutamente de qué trata, pero pues incluso llega a haber un asesinato con otra persona que utilizaba, porque digo, dentro de los amigos, pues también, a ver, hicieron otro traje, ¿no? Dos o tres trajes, si no me Tres equivoco, trajes. Ujú, tres. ujú. Y por supuesto a uno de ellos lo matan, una persona lo mata porque se da cuenta que a él no le hace nada a la nieve y entonces se hace con el traje. Cuestión que provoca que todos nuestros protagonistas intenten escapar de la ciudad. Y ahí es a donde viene también otro giro pues drástico de acontecimientos. Pero digo, voy a contar justo hasta donde podríamos decir hasta donde llegue la serie, pero justamente Que por este cierto, spoiler alert, que vamos spoiler alert hasta todo, esto no, de teatro. por sí. No, y va a haber, y del relato, micro relato que estamos haciendo aquí, pues se van a dar cuenta también que hay muchas diferencias en la serie de Netflix. Nuestros protagonistas, a partir de todo esto, a partir de este asesinato, deciden escapar de la ciudad. Y esto, pues, los hace llegar a un nuevo plano dentro de la historia, que es encontrarse un ejército que está reclutando personas para combatir a lo que ya se nos presenta real, como lectores, que es, estamos siendo invadidos, o sea, no es un fenómeno que no sabemos qué está pasando, Sí, que en ya un principio sabemos. pensaban que era por una prueba nuclear de Estados Unidos, o de Francia, ya no me acuerdo de quién. No, de Estados Unidos creo. Y no es una prueba nuclear. Exactamente. Y el ejército les dice, tenemos, estamos combatiendo, me encanta el nombre, a los cascarudos. ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio. ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio. Que es como les nombran a estos extraterrestres, que después empezaremos a ver diferentes tipos, como un videojuego, diferentes tipos de personajes enemigos. Pero eso es lo que hace que, pues sí, por lo menos, si no me equivoco, tres de ellos, incluido Juan Salvo, se unan
se unan a este frente y comiencen a darse cuenta quiénes son los enemigos, estos cascarudos que parecerían unos Escarabajotes. escarabajos puntiagudos ahí muy locochones. Y pues algo que también me encanta mucho de la novela gráfica es que pasan lugares reales que existen en Buenos Aires específicamente y que te hablan pues tanto las plazas, el estadio de River, que hasta creo que hasta aquí llegaría el relato que es el ejército avanza derrotando a estos seres hasta que llega al estadio de River Plate. River Plate, este equipo mejor conocido como la Bombonera. Y No, la eh, Bombonera no es la no, del... perdón, no, ya me van a matar, qué horror, no. Sí, Sí, sí te van a matar. los La argentinos Bombonera ya es lo del mataron. Boca y lo peor de todo es que me encanta el River, pero bueno, no, el Estadio de los Millonarios, el Estadio de los Millonarios, que técnicamente ahí es a donde llegan y lo hacen cuartel general de la resistencia, porque aquí actualmente ya no hay estado, ya no hay nada, cosa que bueno, hasta aquí pararé con el relato del cómic y que al final también nos podemos dar cuenta de cómo Osterheld justamente pues habla mucho de lo que se vivía en esas épocas, ¿no? Sobre todo el tema, y no quiere decir, por supuesto, de que ya haya sido un activista político, por lo menos en ese momento. Esto fue después del Eternauta, pero al final, pues los movimientos en América Latina después de 1920, pues hubo demasiada agitación. Bueno, y podríamos decir que desde antes, ¿no? Pero ya movimientos de tema guerra civil y demás, pues fueron constantes y desafortunados dentro de... No, y queriendo que no, mano, también, pues es una alegoría, ¿no? Esta Claro, fuerza fáctica que llega y que quieras o no te mata, ¿no? O sea, si sí, no no, es no, por la no. nieve, Y exacto, y aquí es a donde, por supuesto, yo hice la comparación que Ale muy entusiastamente me dijo, sí, sí, tiene razón, de La Niebla de Stephen King, que es como, pues nos tenemos que unir. Por supuesto, La Niebla de Stephen King es un pueblito, es otra onda, pero es muy similar. Igual, si se dan cuenta, bueno, posteriormente, igual hay un spoiler, pero también Al filo del mañana es una historia muy parecida a la que estamos viendo, ¿no? O sea, el hecho de invasores que tienen un centro vamos, tienen un centro de comunicaciones para ellos, tienen tecnología impresionante y todo esto rebasa. A mí lo que me encanta mucho del cómic es que el cómic aligera mucho, por así decirlo, el tema de la radiación, porque hay explosiones nucleares y demás, y como que, la vimos casi casi desde 100 metros, ¿no? Y es como, no, pues era terrible, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero sí lo que puedo decir es que dentro de esta parte de la novela gráfica, repito, podemos ver mucho el análisis que hacen tanto social como individual del momento que se estaba viviendo, pero lo hacen o sea, de verdad lo hace de una forma bastante real. Te hace pensar a ti como espectador, si me encuentro en una situación así, y francamente, aunque es mucho texto, pues la verdad es que o sea, Solano hace un gran trabajo en cuanto a las viñetas, porque también otra cosa, es un plan blanco y negro, ¿no? Entonces también hay que mucho juego con la luz. hay versiones ya actualmente que le pusieron color a eso, ¿no? Hay estas reediciones de la novela gráfica que ya le pusieron color a todo, que la verdad, amigos, y coincido mucho con John, si la van a leer, se la recomendaría que la leyeran en blanco y negro, porque así fue pensada la historia, tiene una intención, las luces y sombras que utiliza Solano son altos contrastes muy padres en cuanto a estilo gráfico y de cómic. Casi como si fuera noir, ¿no? Sí, sí, la ves y por momentos te remite a Sin City, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, claro. Y sobre todo en las El historias tema, de... el tema de contar las historias antes justo, y esto era por un tema económico, que tiene mucha valía, la verdad, pero era mostrarlo todo en blanco y negro. Pero hizo que, la verdad, los historietistas, los ilustradores, empezaran a desarrollar unas técnicas justamente por el tema de iluminación brutales, brutales. Ujú. Entonces, de verdad, estás hablando de que con un negro, con el color negro,
podían crear luz y podían crear luz de una forma bastante gráfica y padre. Y eso, o sea, definitivamente lo que dice Samo, justo se los recomendamos es vean, lean la novela gráfica. Y por supuesto, pues ya entremos en materia de hablar de la serie de Netflix, ¿no? Sí, y ¿Qué nos sabes que trae? me gustaría, porque antes de entrar a la serie, un par de referencias también. Bueno, ya decía ahorita con Frank Miller, Sin City, no digo que sea, es el estilo de Miller, ¿no? Pero, por ejemplo, Half-Life, el videojuego, tiene muchas similitudes con la historia del Eternauta, ¿no? Desde el mismo Sí. personaje, los cascarudos, o sea, también hay ese tipo de bichos en Half-Life. Entonces, quién sabe, ¿no? El mundo es a la vez tan grande y tan chico que pudieron servir de inspiración. Y ahorita, bueno, el mismo Hideo Kojima, ¿no? Lo que causó este pinche genio, que los japoneses están aprendiendo a jugar el truco por la serie de Netflix, ¿no? Y por las recomendaciones de Kojima. Entonces es algo que sí te vuela la cabeza, ¿no? Que una historia de los años 50 tenga vida ahorita en el siglo XXI y que esté teniendo este impacto cultural colocándose en los lugares tan preponderantes que ha tenido en las últimas semanas. Bueno, es exorbitante. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y sí, yo creo que, como decía John, es momento de entrar en materia de la serie de Netflix, que es dirigida por Bruno Stagnaro. Él nace en 1973 en Buenos Aires, es 6 años, que diga, 3 años más grande que yo, y es hijo del reconocido cineasta Juan Bautista Stagnaro, y él se hace presente en el mundo del cine, pues primero como Como actor, justo. en Debajo del Mundo en 1986, y ya para la realización la hace con El Rey Tuerto en 1991, que es un programa estudiantil, ¿no? Proyectado en su colegio, en la secundaria. Y despega con la codirección de la película Pizza, Birra y Faso, que es un retrato crudo de la marginalidad en Buenos Aires, y es una película de culto, ¿no? Para todos los argentinos. Para aquellos que no sepan, bueno, saben que es pizza. La birra es como se le dice a la cerveza y el Y el faso Faso. es como se le llama específicamente a la marihuana en un caló, ¿no? Dentro de, Ajá. dentro En de general las al maneras. cigarro, pero el Faso, pues sí puede No, ser. porque Ah, faso es sí, marihuana y pucho es pucha, cigarrillo. ajá, Ah, pucho cigarrillo. sí, es correcto. Pero bueno, amigos argentinos, adelante. Ahí quieren meter más términos en los comentarios, pues para eso Por está. favor, boludos, ponelo en los comentarios. Ahora vamos a estar Sí. platicando. Ponelo en los comentarios. Y bueno, en el 2000 escribe y dirige la serie de televisión Ocupas, que también, si no me equivoco, híjole, no me acuerdo si está en Netflix o en cuál Puta, otra, ese pero sí no sé, así, pero igual pongan en los comentarios también. y también échenle un ojo, ¿no? Es una obra de culto eh, que representa la profundidad y el realismo de la vida urbana, ¿no? Aquí incluso le dan el premio Martín Fierro al mejor director de televisión argentina, ¿no? Y bueno, Stagnaro ha demostrado esta habilidad única que tiene para retratar la vida cotidiana, y que para una obra como lo es El Eternauta, puta, le queda como anillo al dedo, ¿no? Y toda la producción que tiene la serie, creo que fue una conjunción de dos factores, ¿no? Él mencionaba en una entrevista que, pues, él leyó El Eternauta a los 10 años. Sí, la obra completa se la rifó a los 10 años porque su papá se la entregó, y fue como un recuerdo muy fuerte para él. El primer cómic y la primera historieta que lee es argentina, con un peso tan importante en la ciencia ficción, y trayéndolo de los 10 años, imagínense el trabajo o el orgullo que le dio poder llevar esa experiencia de su infancia a la pantalla chica, ¿no? Y hacerlo con la maestría y con la cantidad de empuje que tuvo la serie, ¿no? Pero también creo que sería bueno hablar de los actores, ¿no? Porque tiene un elenco de primera línea. Bueno, o sea, ahí sí se volaron la barda. O sea, empezamos con Ricardo Darín, que si no saben quién es Ricardo Darín, simple y sencillamente corran a ver El secreto de sus ojos, que ya ganó el Oscar a mejor película extranjera hace muchos años. O Nueve Reinas también. O Nueve Reinas también, y es un actor de primer nivel, de los mejores que existen en Argentina, y Y la yo creo verdad que en es que Latinoamérica, en ¿eh? Latinoamérica sí, también, sí vale la pena reconocerlo como tal. Tenemos a Carla Peterson como Elena, que pues ella igual es de Córdoba. Y pues Peterson ha tenido pues últimamente como una gran salida hacia los medios,
Pero pues también no viene de la nada, ¿no? Ya tuvo más de 400 episodios de una telenovela que se llama Montaña Rusa y cosas así. Y pues ya ha ido creciendo más en las categorías de lo que ha ido haciendo, ¿no? Luego tenemos también a César Troncoso, que es el que hace de Alfredo Favalli, que bueno, Favalli, este personaje en la serie es maravilloso porque aquí lo No, pinta y como un no solo en la ingeniero, serie, ¿no? mano. No solo Exacto. en la serie, para mí. No, pero hay una diferencia en cómo es en la historieta, cómo es en el Sí, pero cómic. en ambas, para mí es mi favorito, es mi personaje favorito, tanto de la historieta como de la serie, creo que se la lleva. Pero bueno, te interrumpí. Sí, o sea, pero justo lo que tiene este actor y este personaje es que pues, es como el escéptico, es el que siempre es como el que más presume de tener cosas, es el que tiene su casa, es en la casa del que están cuando sucede todo el conflicto y de donde se desarrolla todo. Es un prepper. Exactamente, es un prepper. Y al final del día, lo más importante aquí, a lo largo de los 6 episodios de la serie, es que es ingeniero. Y eso lo hace, pues, tanto dilucidar qué es lo que está pasando, después de obviamente mandar a Juan a inspeccionar, porque obviamente él no iba a dejar su casa, hasta cierto punto. Y después es como la mente maestra detrás de todo para que las cosas sigan avantes en los planes de ejecución que tienen. Y también tenemos a la desaparecida Mora Fis, que es Clara Salvo, que Mora Fis, aparte de ser una gran actriz, muy joven, por cierto, también tiene un gran proyecto musical que pueden buscar en Spotify, que la verdad se los recomiendo bastante. Cuando empecé a ver la serie, como que una de las primeras cosas que vi fue eso y dije, ay, a ver, vamos a escuchar. Y sí escuché varias canciones y la verdad bastante recomendable. Tenemos también a Andrea Pietra como Ana Favalli, a Marcelo Subioto como Lucas, que este es un gran actor, pero también es un gran personaje, porque Lucas en esta serie es como, pues, el que es el ex militar, es el que tiene como mayor conocimiento de las cosas y es el que empieza a ver como todo desde fuera y luego ya se empieza a inmiscuir más en las decisiones del grupo y de la colectividad del mismo que mencionamos al inicio. Y bueno, pues empieza, y eso no se los quiero spoilerear porque pues sí me daría mucho coraje, son 6 capítulos, aviéntenselos, pero el personaje de Lucas tiene un desenlace bastante interesante. Y tenemos a Claudio Martínez Bell como Polsky, que básicamente pues es otro de los sobrevivientes y amigo de Juan Salvo, que pues Que también muere en los primeros en los minutos por primeros minutos, desesperación. ¿no? Y bueno, como dicen, también Netflix publicó hace unos 5 días en pantalla que se ubicó en el número 1 en 13 países y top 10 en 87 países. Entonces, estas estadísticas solo son hacia el 6 de mayo pasado, ¿no? Y precisamente todo el esfuerzo de adaptar esta historia tomó nada más 2 años. Y digo nada más porque la verdad es que fue poco Escribir tiempo. los guiones, ¿eh? Escribir los guiones fue 2 años de escritura nada más, a lo que le dedicaron después 4 meses de preproducción, que la verdad se me hace muy poco, 148 días de rodaje y más de 50 locaciones alrededor de Buenos Aires y 35 escenarios virtuales, año y medio de postproducción, 2.900 personas entre elenco y extras, vaya, más de 500 máscaras, o sea, la nieve siendo un problema en la serie, o sea, pues en una ciudad donde solo hay registros 3 nevadas en su historia, pues sorprendió ver esto, ¿no? O sea, porque para generar este manto blanco y mortal, obviamente, fueron necesarias 598 toneladas de sal y entre 3 y 4 toneladas de celulosa y 600 kilogramos de Eco Snow, que es lo que el material que le llaman, búsquenlo ahí, nos ponen en los comentarios qué opinan de eso. Y durante cada jornada de grabación la nieve cubrió alrededor de 3.000 metros cuadrados. O sea, imagínense eso. Y luego había que limpiar, ¿no? Entonces, esto consumía entre 5 horas promedio de la limpieza más el montaje, ¿no? O sea, cada escena de acción, pues se utilizaron 250 tipos de armas, 20 tipos distintos. Y obviamente toda la tecnología de Virtual Production que ya tiene Mandalorian y ya conocíamos por toda esa serie, pues aquí el Eternauta pues recrea esto, ¿no? O sea, para hacer estas escenas en las que Juan Salvo va caminando, pues más bien lo filmaron con esta Virtual Production, con una pantalla de fondo, y pues eso hace que sea más fácil, entre comillas, y reducir el costo de tenerlo que hacer, pues como lo hacía George Lucas con Star Wars, ¿no? De a completo todo lo que él hacía, ¿no? Y obviamente de aquí
todo el escaneo y 3D y fotogrametría que pues, hay que escanear a los personajes, escanear los escenarios, escanear las locaciones y todo esto para todos estos detalles arquitectónicos y urbanos, integrarlos en los escenarios virtuales ya tocados con la tecnología de 3D y postproducción. Entonces, obviamente para hacer esto utilizaron el Unreal Engine y todo esto que ya se utiliza en videojuegos para este sistema de renderizado en tiempo real para los entornos digitales que facilita toda la creación de estos escenarios dinámicos y detallados, que no, hablamos poco del Unreal Engine, pero la verdad es que hay que tener los ojos sobre eso, porque entre eso y ponerte un Oculus y empezar a ver los escenarios, estamos a dos de vivir la realidad de Ready Player One. Quien me crea loco, lo pone también ahí en los comentarios. Y obviamente toda esta integración de efectos digitales y reales, pues ¿Sí lo podemos poner? Espérame, déjame ponlo, meto ponlo, y te ponlo de una vez. Pero precisamente cada uno de estos elementos y los personajes y cómo desarrollaron lo de los escarabajos y cómo te van soltando cada uno de los bombazos de cliffhanger al final de cada episodio pues es que fíjate que ahora están cayendo estos meteoritos y tú así, güey, pero ¿qué está pasando? O de Falabella diciendo, no, es que lo que pasó es que es que se invirtieron los polos de la Tierra. Y yo en mi cabeza, o sea, se giró la Tierra, güey. What the fuck, o sea, yo nomás pensaba, a ver, si la Luna controla las mareas de la Tierra y tú inviertes los polos, en teoría, eso lo que me dice es que cambió todo el magnetismo de la Tierra. Y según yo, si cambiara eso, se haría un cagadero de tsunamis y de más desmadre, que también es lo que cuando, o sea, eso son las cosas que empieza a generar una serie como esta, ¿no? Que sí pase por un escrutinio más científico e interesante y tecnológico, de decir, a ver, ¿es posible eso o no es posible? Y ya de que lo empecemos a cuestionar y todo, cuando de repente ya ves, no, espérate, güey, es que hubo una invasión y están los escarabajos, o sea, todo eso, como está hecho a nivel guión en la historia, yo creo que está muy cabrón. Pero, o sea, está muy, muy, pero muy bien hecho. No sé ustedes qué opinen, amigos, pero mi opinión es que es una pinche serie sasa. Sí, y a mí quisiera poner también sobre la mesa lo que le significó a Argentina, porque estamos hablando de que este producto creado en el país les repercutió con 41.000 millones de pesos argentinos, lo cual es una chulada. La verdad, el pueblo argentino no lo está pasando nada bien. Bueno, no le está pasando nada bien desde hace muchos años, pero que un producto venido de mitades del siglo pasado regrese a la vida y los ponga en el ojo de todos los medios del entretenimiento y les dé dinero, creo que es algo espectacular. Y que hasta en Japón esté en el número uno en el top 10 de las series más vistas de todo el planeta, eso no pasa, amigos, o pasa Que producciones como Stranger Things, como The Last of Us, o sea, y que llegue a alcanzar esto, creo que es algo que a mí me llena de orgullo y aplausos por los y latinoamericanos. yo estoy de acuerdo. Y sí, qué buenos, parémonos y aplaudámonos de pie entre nosotros los latinos. Sí, pero también hay una cosa que ahora que decías de The Last of Us, a mí no me está gustando y que está gestando una conversación en la que estamos romantizando demasiado la precariedad latinoamericana. ¿Por qué lo digo? Porque están comparando mucho a la serie en términos presupuestales, lo que costó el Eternauta, los 6 capítulos de Eternauta contra lo que ha costado The Last of Us y dicen, ven cómo en Latinoamérica sí se pueden hacer cosas increíbles con menos dinero y es como, no, güey, o sea, esa no es la actitud. O sea, no hay que salir y decir, ay, miren qué baratos somos, ¿no? Es, a ver, sí pudimos hacerlo con menos, podemos hacerlo con menos, sí, pero no son las condiciones laborales correctas. Las condiciones laborales correctas es que los argentinos estuvieran cobrando de la misma manera que cobra el crew de filmación de The Last of Us, no adaptado a sus necesidades, es que estuviera cobrando lo mismo, porque al final del día es un producto triple A. Y si está liderando los charts en el top 1 en 87 países, como ya les mencionamos hace rato, lo justo debería ser que las personas que trabajan ahí estén remuneradas de la misma manera que el contenido de The Last of Us en la competencia de Max. El punto es ese, no romanticemos la precariedad. No, pero no iba por ahí mi comentario. No, yo no te digo a ti, o sea, lo que pasa es que está pasando mucho en redes sociales. No, no, no te lo digo a ti. Ellos también van en función, pero tienes toda la razón, ¿eh? O sea, sí, tienes toda la razón, porque es una postura, y la verdad es que también es una visión bastante válida, pero también los comentarios van en función de que sí, en América Latina se hace más con menos,
y que se hace algo, un contenido más creativo con menos dinero. Por supuesto, en cuestión de temática laboral y demás, yo no me meto porque no soy doctor en el tema, pero por lo menos es que sí, cuesta más barato hacer un producto de mucha calidad, es una realidad. No, Sí, sí, o sea, es que es y absurda, o sea, la cantidad es absurda de diferencia. O mi sea, comentario va más en la línea de que aquí hay Ah, va a talento sacar una Fusca, Alejandro, no, cálmate, y por hay favor. buenas historias que también valen la pena y que pueden alcanzar la calidad de producciones hechas en primer mundo o de historias hechas, elaboradas en primer mundo. No solamente estoy hablando de Estados Unidos, no puede hacer una historia hecha en Japón, en Europa, España, Gran Bretaña, no sé, en cualquier país, ¿no? Como Dark, ¿no? Por ejemplo, que también de Netflix, que es una serie salida o producida en Alemania, que también es de una grandísima calidad, ¿no? Va más por ahí. Pero bueno, regresando ya a la serie, creo que sí, la verdad es que los actores son una chulada, o sea, creo que no hay ninguno, hasta Pablito, ¿no? Que casi ni habla, el ujú. eh, chavo chino, este, al final del día creo que también lo hace muy bien, tiene una muy buena interpretación y una muy buena adaptación de su historia, pero para seguir un poco con la dinámica, amigos, ¿cuál creen que sea el futuro del Eternauta? O sea, a mí me gustaría, eh, pues, aventar una bomba, ¿no? Que esto pueda ser como el inicio de otras historias, no solamente hechas en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que puedan llegar a tener un tratamiento similar a lo que hizo Netflix con esto y que demuestre que la ciencia ficción sí existe en nuestra región, sí existe en Latinoamérica y que se pueden hacer y crear productos con una calidad y que traspasen fronteras y que lleguen a los top charts, no solamente de habla hispana, ¿no? Sino en general de todo el mundo. A mí me gustaría ver y bueno, la segunda temporada ya fue anunciada, pero me gustaría ver que sucediera. Fíjate, aquí ya encontré los números, aquí los tengo, y la diferencia, el presupuesto de Last of Us es de 100 millones de dólares por temporada. De la primera estamos hablando. Y el Eternauta, la primera temporada costó 15 millones de dólares. Sí, O pues sea, es 15%. sí, Híjole, exactamente, o sea. yo aquí respecto a lo que acabas de decir, Samo, es que, ¿qué podría decir? De verdad está muy canijo, porque es una pregunta demasiado abierta. Entiéndase que lo estás preguntando respecto al tema de la serie, por supuesto, y francamente, la serie va a tener muchos éxitos. La novela gráfica tuvo, es que no tienen ni idea las reediciones que tuvo, las secuelas que ha tenido, porque 10 secuelas. Hay hasta Eternauta tercera parte, que fue, bueno, ya por supuesto sin Osterheld, ya fue Entre hecha. secuelas y spin-offs son Sí, las... no, en 1983, inclusive hasta en 2000, dijiste, ¿no? 2011. Sí, 2011, Pero o no, por es ahí. un producto que ha tenido, inclusive también una de las características que tenía el Eternauta, me encanta el nombre porque no tiene nada que ver con algo digital, sino que es este viajero de la eternidad. De O, ahí con que estés inhalando éter, güey. ajá, sí, es una buena mona, sí, para dormir. El Eternauta, y vámonos. Al mundo 2016, onírico de los Simpson, donde está 2016 Willy el es la jardinero. última historia que se hace alrededor del Eternauta, que se llama El Manuscrito. ¿2006 dijiste? 16, 16. 2016. Sí, 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 ya de es, Marcelo Pulido. ajá, y José Mazzaroli, ¿no? Es el libro. Exacto. Que por supuesto ya estamos viendo que hubo muchas cosas, por ejemplo en el 69, que eso es algo que yo les recomiendo porque en el 69 Osterheld regresa, bueno, llega otra vez a trabajar esto, pero con Alberto Breccia como ilustrador, ya no con Solano, hace otra vez el Eternauta en una reedición, pero que vamos a ponerlo así, era como al gusto del guionista respecto a, bueno, ahorita la actualidad es esta, 1969, literal 10 años después del último cartón, ¿no? Que se emite el Eternauta. Y si bien la ilustración es más dinámica y también los textos son más dinámicos, ya viene un cambio de visión, ¿no? Ya era la visión que era en la actualidad y todo se está refiriendo a la actualidad.
ya no es un tema en el que los países, todos los países del mundo están siendo atacados, sino ya es un tema en el que los países de primer mundo, como Sam ahorita dijo, dejaron a los países latinoamericanos a merced de esta invasión, y es algo que, por supuesto, se irá viendo en todos los trabajos de Oesterheld hasta su desafortunada desaparición. Pero Pero yo pensé que estábamos haciendo el programa del Eternauta, no de Fallout, güey. tal cual, ¿no? Otra referencia más, ¿no? ¿Quién sabe? Ajá, es que de verdad esta historia da mucho para cortar. Eh, no lo sé en cuestión marketing. Pero digo, igual en la- cuestión marketing, vayan a ver el capítulo de Fallout que tenemos también aquí en el canal. No, por favor, claro. Eso sí, suscríbanse, denle like a la campanita y por favor compartan nuestro contenido. Respecto a esto del futuro, pues va a ser hasta que quieran soltar la cartera, hasta donde la quieran soltar, porque esta historia da para que la puedan reescribir y da para que puedan hacer material nuevo. Hagan de cuenta que es como un James Bond que se podría crear, que no, o sea, Ian Fleming no escribió 26 historias, ¿no? Y hay 26 películas. Y no va a escribir la que va a ser probablemente Christopher Nolan, entonces pues ya. Exacto, ¿no? Ya, bueno, hay que ver de todos modos de qué relato van a basar el título y todo eso va a estar interesante. Pues es lo mismo que va a pasar aquí con el Eternauta. El Eternauta, por supuesto, si convence, va a pasar, pero siempre va a haber el tema de la corporación, de las licencias, de los salarios, de que si me pagas más, me quedo. ¿Cuántas cosas no hemos visto, no? Ahorita este cuate No, yo creo que el mejor ejemplo, que deja Hawkeye, ¿no? Porque le querían el pagar mejor, menos. el mejor ejemplo que tenemos de tantos spin-offs gastados hasta que ya no se pueden más es The Walking Dead, güey. ¿Cuántos arcos diferentes existen? De los personajes de la serie principal ya también se dividieron, y de los de alrededor, y de los de otros estados, y de los de aquí, de los de allá, videojuegos. O sea, sí, o sea, tiene todo Yo, como... la verdad, en ese mismo orden de ideas, yo le deseo un futuro prometedorcísimo, así como el de Walking Dead que está diciendo Eduardo, que tiene 800,000 spin-offs y vueltas y arcos argumentales y todo. Yo les deseo eso a los argentinos y más, pero sobre todo les deseo que todos los contenidos que hagan de aquí en adelante se los paguen mejor y no al 15% que pagan los AAAs. Que les paguen mejor, que les den mejores salarios y que hagan un chingo de contenidos que produzcan desde el de 1957 hasta el de 2016 y todas las iteraciones que quieran hacer otros creadores que quieran llegar a trabajar y a seguir versando sobre la misma obra. Eso es lo que les deseo. Ese es el futuro que me gustaría para el Eternauta porque es una gran historia que vale muchísimo la pena que vean ustedes. Y pues sí, amigos, cuéntenos en los comentarios si ya la vieron, si conocían un poco de la historia de la parte del cómic que nos platicó John. Ya está aprobada la segunda temporada, entonces pues esperemos que pronto tengamos esta continuación de las aventuras de Juan Salvo y compañía. Y qué guión se viene, ¿eh? En la segunda temporada, qué parte, porque lo que vieron en la primera, apenas comienza en la novela gráfica. Todo lo que vieron en estos 6 capítulos. Qué Es maravilla. correcto. Sigan al Pues bueno, pendiente, amigos, amigos. nos vemos dentro de 8 días con más cuestiones nerdas para todos ustedes. Manténgase a salvo.